15 últimas fotografías de animales que hoy ya no existen. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Desde animales en peligro de extinción hasta aquellos que se extinguieron hace años. Estas imágenes nos recuerdan que no hay peor depredador en la naturaleza que el ser humano, capaz de acabar con animales tan asombrosos como una extraña mezcla entre una cebra y un caballo. Descubramos estas interesantes criaturas del pasado. 15. El gato fantasma. En el año 2018, los días del gato fantasma, o también conocido como puma oriental, león de montaña o puma del este, llegaron a su fin. La acción del ser humano consiguió acabar con esta especie, que solía habitar los estados nororientales de Norteamérica y que fue finalmente declarada como un animal extinto por el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de Estados Unidos. De nombre científico Puma concolor cougar. Este gigantesco felino se consideraba en peligro de extinción en 1973 debido a su caza descontrolada. Desde entonces se perdió la pista del gato fantasma. Incluso si se llegaba a reportar su presencia, se creía que tan solo se trataba de un mito del pasado. Tal y como su nombre lo indica, este enorme gato era para muchos un simple fantasma. 14. Pez de mano liso. El nombre oficial de esta peculiar especie marina es Branchiorictis hirsutus. No hay duda de por qué decidieron acortar su nombre a tan solo pez con manos. Sin embargo, parece que ser el único pez caminante del mundo no te excluye de formar parte del libro rojo con todos los animales extintos de la historia. Este animal de apariencia mitológica habitaba en la costa de la isla de Tasmania, Australia, y fue declarado oficialmente extinto en el año 2020. Aunque se desconoce la causa definitiva de la extinción, los científicos especulan que la pérdida de hábitat y la pesca destructiva de otras especies marinas vitales en su alimentación, como las vieiras, tuvieron que ver con su lamentable desaparición. 13. Rana incubadora gástrica del sur. Cuando se trata de embarazos en el reino animal, podemos esperar de todo. Pero este anfibio quiso ser más original que el resto. Se trata de una rana muy peculiar que habitaba en la región de Queensland, Australia. La única especie documentada que incubaba a sus crías en su estómago. Asqueroso pero cierto. Después de la reproducción, la hembra se tragaba sus propios huevos y el periodo de larva lo pasaban en el estómago. Una vez terminada la metamorfosis, las crías salían por el esófago de la madre. Aunque esta especie es fascinante, lamentablemente ha desaparecido de nuestro planeta. La principal teoría de extinción es por la quitridiomicosis, una enfermedad causada por un hongo que interrumpe las funciones vitales de la piel. Además, la degradación del hábitat, la contaminación, los patógenos y los parásitos también pueden haber contribuido. 12. Ciervo de Schomburg. Imagínate un ciervo tan especial que solo vivía en las llanuras de Tailandia Central, conocido como Nuar Samun. Este ciervo dependía de áreas de pastizales y pantanos para sobrevivir, pero la producción de arroz a finales del siglo XIX provocó la pérdida de su hábitat. La última población salvaje de este ciervo fue vista en 1932, y el último ejemplar conocido, que vivía en un templo budista como mascota, corrió la terrible suerte de ser asesinado en 1938 por un lugareño. Pero no solo era cazado por humanos, sino también por tigres y leopardos autóctonos. Es decir, tenía demasiados depredadores como para sobrevivir en la naturaleza. Pero espera, aunque fueron declarados oficialmente extintos en 2006, quizás haya esperanza. En 1991, se encontró una cornamenta de esta especie en una tienda medicinal de China, lo que da esperanzas de que todavía puedan existir algunos de estos ciervos por ahí, aunque quizás sea mejor que sigan escondidos. 11. Rinoceronte de Java vietnamita. Desafortunadamente, y al igual que muchas otras especies, el rinoceronte de Java ha disminuido su población debido a dos factores principales: la pérdida de hábitat y la caza excesiva. Los cazadores furtivos son un gran problema para todas las especies de rinocerontes, pero en especial para el Java vietnamita. Y es que su cuerno ha sido objeto de comercio durante más de 2000 años en China. La medicina tradicional de este país utiliza esta parte de su cuerpo como ingrediente en sus remedios, atribuyéndole propiedades curativas como febrífugas, desintoxicantes y afrodisíacas. Pero ninguna de estas propiedades es real. Solo se trata de un remedio pseudoterapéutico. 10. El pez cachorrito de Tecopa.
Este pequeño pez era todo un atleta, capaz de vivir en las cálidas y burbujeantes aguas termales del río Tecopa en California, incluso cuando la temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados. Eso es más caliente que un sauna. Pero, a pesar de ser una especie excepcional, fue la primera en ser declarada en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los promotores inmobiliarios invadieron su hogar. Durante las décadas de 1950 y 1960, la popularidad de los manantiales llevó a la construcción masiva de casas de baños. Y como resultado, las piscinas de aguas termales se expandieron y los desagües se desviaron, alterando drásticamente el hábitat natural del pez cachorrito. Pero eso no fue todo. El pez cachorro también tuvo que lidiar con la competencia de un primo lejano, el cachorro del río Amargosa, un verdadero drama familiar. Y es que la construcción permitió que el cachorro del río Amargosa migrara río arriba y se apareara con el cachorro de Tecopa, creando una especie híbrida. Desafortunadamente, la temperatura del agua corriente abajo aumentó demasiado debido a las modificaciones humanas, lo que provocó que el pez cachorro no pudiera adaptarse y finalmente se extinguiera. Los últimos ejemplares confirmados fueron recolectados en 1970 y se cree que la subespecie se extinguió al año siguiente. 9. Tigre persa. Se cree que este felino, también conocido como tigre de Caspio, fue cazado masivamente en la Unión Soviética a principios del siglo XX, debido a la política de asentamiento en lugares donde habitaban estos animales. A pesar de que sobrevivieron escasos ejemplares, no quedan rastros de este animal tras 1970. El tigre del Caspio era el tercero más grande que ha existido después del siberiano y el de Bengala. Sus machos adultos eran unos verdaderos gigantes, pesando entre 170 y 240 kilogramos y midiendo de 270 a 290 centímetros de longitud total. Este tigre era un depredador versátil, alimentándose de una amplia gama de presas, incluyendo ciervos de Bactriana, gacelas, cerdos salvajes, asnos y camellos. Era un verdadero gourmet en la mesa de la selva. Sin embargo, quizás este extravagante hábito alimenticio pudo haberle jugado en contra y contribuir en su desaparición. A diferencia de otras subespecies, el tigre de Caspio emigraba cada año detrás de las manadas de todos los animales de los que se alimentaban. De hecho, los pobladores de la zona los llamaban leopardos viajeros, debido a su estilo de vida nómada. Además, a diferencia de otros felinos, estos tigres eran solitarios y preferían vivir en la tranquilidad de su propio territorio. 8. Tortuga gigante de Pinta. Hace muchos años, en las Islas Galápagos, un joven biólogo llamado Charles Darwin se encontró con una subespecie de tortuga que capturó su atención. Estas criaturas eran verdaderas maestras de la adaptación, habiendo evolucionado para sobrevivir en un entorno donde los recursos eran escasos y el clima era implacable. Pero una de estas tortugas en particular se robó el corazón de todo el mundo: Solitario George. Esta tortuga macho fue descubierta en 1971 en la isla Pinta, cuando se creía que su subespecie ya había desaparecido para siempre. Pero allí estaba él, robusto y solitario, el último de su especie. Los científicos de la Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Galápagos, tomaron a George bajo su protección y le crearon un hogar cómodo y seguro, con zonas de anidamiento y todo lo que necesitaba para vivir feliz y sano. A pesar de los esfuerzos de los científicos por salvar a su especie, la historia de Solitario George terminó mal. A medida que los humanos introducían nuevas especies en las islas, incluyendo cabras y ratas, el hábitat de George y sus congéneres se degradaba cada vez más. Las ratas se comían a las tortugas jóvenes y los humanos cazaban a las tortugas adultas por su carne. A lo largo de los años, la población de tortugas de la isla Pinta se redujo a solo George. 7. Oso grizzly mexicano. ¿Sabías que hace unos años México era el hogar de uno de los mamíferos más grandes de todo el continente? Se trata del imponente oso pardo mexicano, también conocido como oso plateado debido a su hermosa piel. Este grandioso animal habitaba en la zona central y norte del país, específicamente en Durango, Chihuahua y Sonora, y era una verdadera maravilla de la naturaleza, con más de 300 kilos de peso al llegar a la edad adulta y una altura de hasta 1 metro en 4 patas.
El oso pardo mexicano era uno de los animales terrestres más grandes de México. Imagínate encontrarte con uno en plena naturaleza. Sin embargo, lamentablemente, la convivencia entre los osos y los humanos no siempre fue pacífica. Como resultado de que los osos cazaban ganado de vez en cuando, los agricultores comenzaron a considerarlos una plaga. Y aunque los osos eran una parte importante del ecosistema de la zona, para los humanos eran una amenaza. En lugar de encontrar una solución pacífica, los seres humanos decidieron erradicar al oso pardo mexicano para siempre. Aunque esta especie había habitado los bosques del norte de México por miles de años, los humanos decidieron que era hora de que se fueran, y vaya que lo lograron. 6. Sapo dorado. La triste pero fascinante historia sobre un anfibio anuro en peligro de extinción. Para conocerla tenemos que sumergirnos en el bosque de Monteverde, Costa Rica, donde una vez vivió una especie única de sapo con cola. Este pequeño anfibio era una verdadera joya de la naturaleza, con su piel brillante y su cola larga y esbelta. Desafortunadamente, como ocurre con muchas especies en peligro de extinción, los días de este sapo dorado estaban contados. En 1978, se tomó la última fotografía conocida de un macho de esta especie. A partir de entonces, el sapo dorado se convirtió en una leyenda, una historia que contar a los niños sobre un animal mágico que alguna vez habitó en el bosque. Pero la triste realidad es que este sapo se extinguió oficialmente en 2004. Los expertos medioambientales habían dado la voz de alarma desde 1987, cuando se descubrió que los huevos de la especie estaban siendo abandonados debido a la desecación de las charcas del bosque. Menos de 30 huevos sobrevivieron a la primera semana, mientras que más de 43,000 se secaron y se pudrieron. En 1988, el mismo equipo encontró un solo huevo, y para sorpresa de todos, era un macho. Pero esa fue la última vez que se vio un sapo dorado en el bosque de Monteverde, pues a mediados de 1989, esta especie única se desvaneció en la historia. 5. Tigre de Tasmania. A pesar de su nombre engañoso, este curioso animal no era un tigre. Más bien, se trata de un marsupial carnívoro, que se destacaba por su pelaje rayado y su mandíbula poderosa. Esta fascinante especie, también conocida como tilacino o lobo marsupial, alguna vez habitó en las islas oceánicas de Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Desafortunadamente, la llegada de los europeos en el siglo XVIII marcó un momento crítico para el tilacino. Fue tanta su exterminación que para el siglo XIX solo quedaban especies en Tasmania. Además, los primeros moradores de la isla acusaban a estos animales de atacar al ganado, por lo que comenzaron una caza masiva de la especie. A medida que la población disminuía, se intentaron esfuerzos para salvar a la especie. Sin embargo, los últimos tilacinos sobrevivieron en cautiverio en zoológicos de Australia. El último ejemplar conocido del tilacino murió en cautiverio el 7 de septiembre de 1936, en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart. Esa fue la última vez que se vio a un tilacino con vida. Sus restos fueron entregados al Museo y Galería de Arte de Tasmania, donde se conservan hasta el día de hoy. 4. Guacamayo de Spix. Esta hermosa ave es originaria de la región brasileña de Pernambuco, caracterizada por su llamativo plumaje de color azul intenso. Desafortunadamente, la caza indiscriminada y la deforestación de su hábitat durante el siglo XX llevaron a su extinción en estado salvaje. El guacamayo de Spix se hizo muy popular en la cultura gracias a la película Río, donde era uno de los personajes principales. El film ayudó a dar a conocer la difícil situación de esta especie y a sensibilizar a la gente sobre la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción. Pero lamentablemente, esto no fue suficiente para salvar al guacamayo de Spix. Vuela alto, pequeño, literalmente. 3. Rinoceronte negro occidental. ¿Alguna vez habías visto a un rinoceronte negro? Pues probablemente nunca lo hagas. Y no solo porque es una subespecie que solo habitaba en las sabanas del centro oriental africano, sino porque se extinguieron a inicios de la década. Este rinoceronte se podía encontrar en Nigeria, Níger, Camerún, Chad y República Centroafricana. Sin embargo, a principios del siglo XX, comenzó una caza masiva contra ellos que tuvo graves consecuencias. Por suerte, en la década de 1930, se tomaron medidas proteccionistas para detener la caza de esta especie.
Pero, desafortunadamente, en 1980, la caza furtiva volvió a surgir y esta vez fue aún más salvaje. Fue tan impactante que en el año 2000 solo quedaban 10 ejemplares de la subespecie. En 2011, los expertos buscaron por todo el territorio donde solían habitar estos rinocerontes, pero no encontraron ningún ejemplar vivo. Sí, desafortunadamente, esta subespecie del rinoceronte negro se declaró oficialmente extinta. 2. Delfín del río Yangtze. Imagínate explorar uno de los ríos más grandes del mundo y encontrarte con un majestuoso y grácil delfín nadando a tu alrededor. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que esa experiencia ya no es posible? El delfín del río Yangtze, también conocido como baiji, es una especie que fue vista por última vez en el año 2002. Desde entonces, ningún ser humano ha vuelto a tener la suerte de avistar a estas criaturas en su hábitat natural. En un intento desesperado por encontrar a estos hermosos animales, un grupo de investigadores recorrió más de 3.200 kilómetros del río Yangtze, 4 años después de su última aparición. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y el baiji se convirtió en la primera especie de delfín en extinguirse debido a la actividad humana, gracias a la sobrepesca, la contaminación, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el tráfico de barcos. 1. El cuaga. ¿Alguna vez has oído hablar del cuaga? Este animal era originario de Sudáfrica y se parecía a una extraña mezcla entre una cebra y un caballo. Lamentablemente, esta criatura casi mitológica se extinguió a finales del siglo XIX debido a la caza excesiva por parte de los humanos. Durante mucho tiempo, se pensó que el cuaga era una especie única y separada de la cebra, pero resulta que estaba estrechamente relacionado con la cebra de las llanuras. De hecho, se trataba de una subespecie del rayado animal africano. La apariencia del cuaga es otro aspecto interesante. En la parte delantera tenía las características rayas de cebra, pero en la parte trasera carecía de ellas, lo que lo hacía parecer más a un caballo. Sin duda, era un animal único. Pero a pesar de su extinción, los científicos no se dieron por vencidos y trataron de resucitar al cuaga, utilizando la ingeniería inversa y la reproducción selectiva de cebras que llevan genes de cuaga. Los científicos han logrado cierto éxito en la creación de un híbrido de cuaga y cebra. ¿Quién sabe? Tal vez algún día podamos ver a esta extraña criatura vagando por las llanuras africanas de nuevo. Aunque cada una de estas imágenes cuenta con una historia única, todas tienen en común que estos animales ya no están presentes en nuestro mundo. Y lamentablemente, todo parece indicar que no serán las únicas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. También me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Te espero en una nueva aventura. Adiós.